Bien, pues vamos a empezar entonces con la ponencia de Adrien Raoult, que es un joven doctorando de la Universidad de la Sorbona y trabaja con la profesora Laurence Brechanet y conmigo mismo. Está en un contrato doctoral, entonces está compaginando tanto pues, sus primeros pasos en la docencia y en la investigación, y ha sido pues, un estudiante de la prestigiosa École Normale Supérieure de Lyon. Entonces, bueno, pues aunque él trabaja sobre Jean Ferrer y las traducciones de Jean Ferrer y toda su poesía, lo hemos orientado también, era nuestro interés que trabajase otros temas, y por eso le hemos hecho venir y iniciar sus primeros pasos en Pinilla. Así que, bueno, pues Adrián, cuando quieras, él nos va a presentar sobre todo una manera de trabajar más francesa, y va a hablar de las memorias de la Guerra Civil Española en La Higuera, de Ramiro Pinilla, el relato de la excursión escolar por Mercedes Azcobra y la perspectiva de los niños vascos sobre el conflicto. Vale, es que yo creo que... Ah, sí, funciona. Sí. Vale. Tienes ahí el mando si quieres. Sí, gracias. Bien, pues cuando quieras. Sí, pues empiezo. Bueno, antes de empezar quería agradecer a la organización, a Jimena y a todos los demás. Y he titulado esta ponencia, que se enmarca en el proyecto PIPA, Las memorias de la Guerra Civil Española en la Higuera de Ramiro Pinilla, el relato de la excursión escolar por Mercedes Azcobra y la perspectiva de los niños vascos sobre el conflicto. A diferencia de las otras ponencias, como lo has dicho, voy a hacer un estudio más de análisis textual para ver cómo la Higuera cristaliza varias de las problemáticas de la obra de Ramiro Pinilla, en particular la de la memoria histórica, ya presente en su famosa trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas. A partir del motivo central del árbol frutal, el libro articula una visión compleja del paisaje memorial español, donde la macrohistoria se ve fragmentada por la confluencia de microrelatos individuales. El de los republicanos encarcelados, el de las familias golpeadas por el duelo o el de los verdugos banales del bando franquista, como diría Hannah Arendt. La dimensión simbólica de la higuera es muy importante en la novela, ya que se trata de un árbol bíblico presente ya desde el Génesis y que luego se vuelve símbolo de la tierra prometida y de una imagen de fecundidad en la mitología griega. En esta, la primera higuera nace regada con la sangre de Adonis, como en la novela crece con la sangre de dos hombres de una familia republicana asesinado por los fascistas. En esta ponencia estudiaremos detenidamente uno de los rasgos singulares más característicos de la novela, a saber, la legitimación de las voces de los niños de las familias republicanas. De hecho, el niño, relegado con frecuencia a un simple estatus de infans, es uno de los mudos por excelencia de la literatura memorial. Sin embargo, hoy día asistimos a una creciente revalorización de la mirada de los niños sobre la violencia de la historia, en la estela de los trabajos históricos de Philippe Ariès sobre la Primera Guerra Mundial o de los análisis más literarios de Catherine Cocchio y Aurelia Kaliski sobre los vínculos entre el Holocausto y la poética de la infancia. En el campo español destacan, entre otros, los trabajos de Karine Lapère con su libro Los niños de la guerra, la vida en la zona republicana entre 1936 y 1939, publicado en 1998, así como varios artículos sobre las publicaciones políticas durante la Guerra Civil. Nos proponemos analizar en la novela de Ramiro Pinilla el episodio de la excursión escolar a la Vega de Fadura, organizada en el otoño de 1937 por una maestra de Guercho, Mercedes Azcobra, que se enfrenta con los violentos recuerdos de los niños sobre la Guerra Civil, más específicamente de dos de ellos, Carmele García y Julio Zaya. Para ello, nos basaremos en la concepción de la memoria de Alvax, que sugiere que la literatura es uno de los motores de la construcción de la memoria colectiva. Ahora bien, desde el giro historiográfico de los años 70,
la relación de la historia con la verdad se ve cada vez más cuestionada. Este historical turn intensifica la preocupación de la historiografía por la manera de fijar el relato histórico. La literatura, entonces, puede aparecer en cierta medida como un horizonte para la historia, gracias a la noción narratológica de punto de vista, en la cual se inspiran, entre otros, los trabajos de Baltes, y luego del historiador Carl Jacobi en Shadows at Dawn, donde se multiplican las perspectivas sobre un mismo acontecimiento histórico, subrayando así la relación tensa entre el storytelling y el trabajo histórico. Bueno, en esta ponencia seguiremos la línea de José María Pozuelo y Bancos en su artículo Retórica y Narrativa, la narración, que postula que existe una solidaridad entre los procedimientos textuales y la forma en que se manifiesta el punto de vista de la voz narrativa. Por ello, nos dedicaremos en este trabajo al análisis microtextual de una anécdota de la novela, de la cual he seleccionado varios fragmentos para que sea accesible a todos y más ameno. Ahora empiezo. Vale. ¿Cómo vamos a analizar la experiencia infantil de la Guerra Civil Española evocada en la novela? Se basa en la articulación entre la memoria individual y una historia colectiva de orden fratricida. De hecho, la destrucción del núcleo familiar resulta devastadora en los niños de aquel entonces. El episodio seleccionado de la higuera se abre precisamente con este trauma gracias a la contextualización histórica que realiza Mercedes Ascora al narrar en primera persona la excursión escolar organizada con su clase a la Vega de Fadura. Os enseño un fragmento. Nunca olvidaré aquella excursión del 37 a la Vega de Fadura, seguramente en octubre, antes de la irrupción del invierno. No hubo muchas matriculaciones en aquel curso. Dios mío, el primer curso con Franco. Todas las familias estaban deshechas, con fotografías de allegados muertos enmarcadas en las paredes, paralizadas por el miedo, tan aturdidas que ni siquiera se planteaban reaccionar. 3 meses no habían bastado para recuperarnos a nosotros mismos. Y luego estaba la marcha, como refugiados de tanto niño, en el transatlántico Habana para librarlos de los bombardeos y de todo lo demás. Algunos tardarían 40 años en regresar. De entrada, obsérvese la organización textual del discurso que Pinilla hábilmente elabora. El adverbio nunca inaugura el texto y lo marca con una negatividad que expresa el trauma consecuente a la violencia de la historia, el cual queda reforzado también por la fuerza de proyección del futuro simple empleado después. Nunca olvidaré aquella excursión del 37. El narrador prosigue con una gradación descendente de los complementos circunstanciales hacia la imprecisión, lo que manifiesta el progresivo desvanecimiento de los datos factuales de la memoria y contrasta con la persistencia de la carga emocional del evento previamente evocado. Esta oposición entre lo factual y lo emocional que articula este pasaje también explica el asombro que introduce la interjección Dios mío. Esta expresa la desesperación al tiempo que introduce el contexto histórico del episodio, el de la victoria franquista. Por último, la hipérbole todas las familias refuerza el patetismo de los horrores vividos por los niños, todo ello consolidado por la precisión histórica paralela que constituye la referencia al famoso buque vapor Habana, en el que fueron evacuados los refugiados de Vizcaya durante el conflicto bélico. No obstante, en la novela, la evocación de la experiencia infantil del conflicto no se limita a una explicitación de los recuerdos de los niños. De hecho, el fragmento no deja de establecer paralelamente una fenomenología de su memoria, con una especial atención en su anamnesis dolorosa. Se observa que la memoria individual, articulada con una historia colectiva, deja su impronta tanto en las mentes como en los cuerpos. Esto se vuelve visible en el siguiente fragmento, donde se describe la reacción súbita del personaje de Carmele García durante la excursión escolar. No os leo el fragmento. Pero lo que hizo inolvidable aquel paseo fue la súbita detención de Carmele García
de Carmele García. Quedó como clavada en el suelo, con los brasines colgando y la mirada fija en un pequeño caserío solitario a medio kilómetro de nosotros. Carmele tenía 7 años, como Julio, y ambos se habían matriculado por primera vez este año. Yo vivía en esta casa, oímos su vocecita. A un tiempo recordé su historia y comprendí mi error de llevar al grupo hasta ese extremo de la vega, al borde del camino. ¿Cuándo volveremos a nuestra casa?, lloriqueó la niña. Señor, su familia no solo había perdido a 2 de sus miembros, sino también su casa. El delator se había quedado con ella. Tu hermano se llama Gabino, ¿verdad?, pregunta a Carmele y recibí el temblor de su carne. No era grave motivo para llorar, pero la chiquilla lo hizo de nuevo. La protegí prolongando mi abrazo. Reanudamos el paso. Bueno, ¿qué es interesante aquí? La ruptura sintáctica que implica el uso de la conjunción de coordinación pero sugiere de entrada el carácter repentino de la reacción de la niña, que experimenta el resurgimiento de sus recuerdos, pero lo que hizo inolvidable aquel paseo, con una violencia acentuada por la aliteración con la que Pinilla multiplica las plosivas. La súbita detención de Carmele García quedó como clavada en el suelo. El término como introduce entonces las consecuencias corporales inusuales de este fenómeno que escapan al control racional de la mente, de ahí una larga enumeración de complementos circunstanciales de mono, como clavada en el suelo, con los brasines colgando y la mirada fija. Prosigue la narración con la intervención del personaje, ingenua pero conmovedora, como lo demuestra el diminutivo vocecita utilizado por la narradora, que tiene tanto un valor objetivo como subjetivo. Esto se amplifica y convierte luego en llantos repetidos y en el temblor de la carne de la niña, provocado por la mera escucha del nombre de su hermano superviviente, don Gabino. Bueno. Sin embargo, si bien la novela de Ramiro Pinilla permite destacar la experiencia infantil del conflicto, esta evocación está supeditada a la imagen de alteridad o de dependencia que el niño entabla con el adulto y la mirada que sobre él vierte. Este fenómeno está en realidad intrínsecamente ligado a las estrategias diegéticas del libro, ya que es el personaje de la maestra de Guercio, Mercedes Ascora, quien asume la narración en primera persona, por lo menos en un primer tiempo. De este modo, se sugiere la manipulación de la palabra infantil por parte del adulto, quien se hace portavoz, como suele ocurrir tradicionalmente. Citemos como botón de muestra el siguiente fragmento. Pasamos, pues, de largo sin mirarnos unos a otros, avergonzados de nuestro encogimiento y, a cosa de 1 kilómetro, vino a quitarnos el mal recuerdo la visión del sujeto que llevaba 3 meses criando malvas. Chomin Bedara. ¿Quién le ha bautizado así?, pregunté. Chomin Bedara, repitió Bonifacio, señalando al hombrecillo con un movimiento de cabeza, saboreando la sonoridad del apodo. Así llamábamos al trébol llegado meses antes de Alemania con la nueva pata de siembra, una plaga que agota nuestros campos con una cerrada proliferación de pequeños tréboles que brotan de una avellana. Sospeché que el mote se le había ocurrido a Bonifacio Leque en aquel momento, inspirado en la persistencia del hombrecillo como del trébol, y que estuvo bien puesto lo demuestra el que haya sobrevivido a los años. De hecho, 2 modalidades de discurso entran aquí en tensión. Al relato inicial del recorrido, narrado por la maestra en un ritmo amplio, se opone la vivacidad y la determinación de la palabra del niño, quien, desde su mirada tan traviesa como poética, otorga un nombre muy personal a la otredad, Chomin Bedara. En este momento del fragmento, el adulto ensaya un primer intento de racionalización. Pregunta y obtiene una mera repetición del nombre, manifestando así la preeminencia de la dimensión sugestiva del discurso infantil. Esta poeticidad, que ofrece un consuelo sonoro, que pasa por el cuerpo del locutor, se ve entonces confirmada por un inciso en el cual se multiplican los efectos para estimular emociones, conocimiento subjetivo,
por ejemplo con asonancias y aliteraciones, en particular las de la O y de las fricativas sordas. Repitió Bonifacio señalando al hombrecillo con un movimiento de cabeza, saboreando la sonoridad del apodo. Habrá entonces que esperar el regreso a la narración para que se concrete la tentativa de racionalización por parte del adulto, a través de una explicación etimológica del apodo acuñado por los niños del pueblo para el personaje de Rogelio Serrán. Se observa, pues, el conflicto entre dos maneras de aprender la realidad. Sin embargo, esta fórmula diegética de la novela que permite sugerir la mediación del discurso infantil, por otro considerado como más legítimo, no solo conlleva enseñanzas negativas. Por el contrario, destaca cómo la mirada del niño enriquece la del adulto. En general, aparece en la evocación de los distintos estados de ánimo sucesivo del personaje de la maestra como respuesta a las penas y a las travesuras subversivas de sus alumnos. Este fenómeno resulta particularmente evidente en el siguiente fragmento del texto, fundamental para entender la resolución de la trama. Os leo un fragmento. El silencio fue roto por Julio, pero yo a ese le robo brevas, señorita. Y nosotros también. Corearon 3 o 4 chicos moviéndose para quedar junto a Julio. ¿Cómo? Me indigné, pero el grupo entero supo que era falso, algo que me reconfortó. Así que pude añadir impunemente, ¿robar? ¿Qué palabra tan fea? Estamos en guerra, señorita, dijo Julio, con una carga impropia de su edad. Dios mío, a su padre le habían fusilado en la cárcel no hacía un mes. No importa, exclamé, hasta en las guerras hay que conservar la propia estima. Miré y miré, pasando de un rostro a otro y sintiendo que traicionaba a algunos por no saber o recordar su particular tragedia. ¿Qué importaba? En cada par de ojos brillaba la maldición que había caído sobre todos, y se me escapó. Le dejaremos sin higos. Aquí, las estrategias narrativas que Ramiro Pinilla utiliza favorecen la comprensión de la evolución del personaje en contacto con sus alumnos. Ramiro Pinilla los trata polifónicamente, pero con voz coral, que evoca por intertextualidad el teatro trágico griego. Corearon 3 o 4 chicos moviéndose para quedar junto a Julio, se lee en el inciso. Se introduce, pues, una voz coral en medio de esta novela sumamente polifónica, pues se compone de varias secciones en las que se narra un mismo hecho desde la perspectiva de varios personajes. Mercedes Ascora finge indignación al inicio del fragmento, como precisa un nuevo inciso, marcado por otra ruptura sintáctica que disocia discurso y pensamiento. A ella se suma la irrupción del campo léxico de la culpa en la voz del personaje, sintiendo que traicionaba a algunos por no saber o recordar su particular tragedia. No obstante, esta duplicidad se apoya muy rápidamente en la sinceridad de la docente, quien recuerda sucesivamente, por lo menos lo intenta, la tragedia particular de cada uno de sus alumnos, lo cual queda puesto de realce mediante la repetición mire y mire. Así cuestiona sus preceptos a través de una interrogación que importaba para acatar finalmente el proyecto de los niños. Dicho proyecto nace, pues, de una carencia concreta y simbólica que tal vez proceda de la historia, pues como dice el famoso refrán, en tiempos de higo no hay amigos. Así pues, gracias a esta enternecedora revalorización de la experiencia de los niños que lleva a cabo el libro, la memoria infantil puede encontrar un verdadero lugar dentro del ecosistema memorial de la novela, concepto que forjamos a partir de la imagen vegetal del título de la obra y que podríamos definir como el conjunto de actores, instituciones y prácticas que configuran la construcción y gestión de la memoria histórica en una sociedad. Esto lo refleja el título de la novela, cuya imagen paradigmática es la higuera que cuida el personaje de Rogelio Serrán, que le permitió a Ramiro Pinilla desplegar múltiples ramas existenciales a partir de una misma historia común. De manera igualmente densa, la novela, por su arquitectura, establece un perspectivismo que permite, entre otras cosas, multiplicar los relatos sobre un mismo evento en la obra.
Véase, por ejemplo, el siguiente fragmento que aparece más adelante en la novela y resulta muy llamativo a este respecto. Después de 1 kilómetro, sacamos del coche al padre y al hijo, se miran entre sí y nosotros les miramos a ellos. No hay duda de que formamos 2 grupos, 2 Españas, como en la guerra, 2 Españas silenciosas. Alguien saca la pistola. Es Luis Severío, el más joven de nosotros, solo 18 años. Los rojos mataron a su padre en julio del año pasado. Coge del brazo al hijo y lo aparta. Pero Pedro Alberto le señala con la mano al padre y Luis se dirige a él y levanta la pistola. Un segundo después, se desploma abatido por el disparo de Luis en su sien, simultáneamente al grito sordo del hijo. No. Luis regresa al hijo y dispara por segunda vez. Los 2 cuerpos quedan paralelos en el suelo, a muchos metros del camino. Quedan flotando juntos en el silencio la frase, el grito y los 2 disparos. Nadie se mueve todavía. Pedro Alberto saca su pistolón, llega a la cabeza de uno y de otro y les atiza en sus nucas. Para ponerla en posición ha tenido que mover la cabeza del hijo con su bota. Ya está. Sí, señor, ya está. Bueno, aquí, como habrán reconocido, se narra el asesinato de la familia de Carmele García desde la perspectiva de Rogelio Serón, uno de sus asesinos. El ritmo de las frases es breve, lo que refleja tanto la rapidez de la escena como la frialdad de su ejecución, lo que contrasta, por supuesto, con las emociones anteriores de la niña. Además, el efecto que persigue el narrador reside en trivializar la violencia provocada por la ideología franquista. Esta resurge en la narración y permite la escenificación de los 2 bandos mediante una frase nominal. No hay duda de que formamos 2 grupos, 2 Españas como en la guerra y luego 2 Españas silenciosas. O un final casi irónico, ya está. Sí, señor, ya está. No obstante, el fragmento pone de relieve el sufrimiento íntimo que habita también este otro bando, en particular el de Luis Severío, ya que se nos dice que los rojos mataron a su padre en julio del año pasado, creando una simetría trágica con la historia familiar de Carmele García. Con esto, la arquitectura novelística permite recrear un importante perspectivismo memorial, es decir, no se limita a sugerirnos la confrontación de las memorias, sino que también su complementariedad por emerger de manera dialógica en la novela. Prueba de ello es la prolepsis de la narradora en la escena de la excursión, en la cual anuncia que Julio Saya, hijo del cerrajero Antimo, nos advertiría 4 años después, de dónde procedía la higuera del hombrecillo, informe al que volveríamos en 1966 para hurgar en lo que podrían revelarnos los orígenes del extraño asunto que parecía envolver a la higuera. Habrá que esperar el final de la novela para tener una explicación clara de esta afirmación, por previsible que sea. Otra revelación, no tan profunda, o que sí conmovedora, nos la proporcionó Julio Saya, hijo del cerrajero Antimo. La higuera encima de la tumba le hizo recordar que aquella procedía de la que hubo siempre en Gurbietaena, es decir, que había convivido con Simón García y su hijo Antonio. Los esquejes y los hijuelos enraizaron y crecieron no con el agua del riego de chumbo, sino con la sangre de los 2 sepultados. Julio Saya, que en 1937 tenía 7 años y era un experto en higos y brevas, fue el único de nosotros capaz de sortear una sola vez la vigilancia de chumbo, probar sus higos, sus brevas, según él, y conocer que sabían igual que los de la higuera de Gurbietaena. Su secreto lo hizo público al descubrimiento de la tumba, ya con 36 años. No sabía que era importante, confieso. Este fragmento, que es interesante aquí, este fragmento revela la clave para resolver el misterio al que se enfrentan los adultos desde el inicio y que radicaba en este personaje aparentemente tan insignificante por ser el niño de Julio Saya. La dimensión circular de la novela, que establece un eco con la escena inicial de la excursión escolar, se ve reforzada aquí con el inciso
hijo del cerrajero Antimo, presente de manera idéntica en la prolepsis del inicio de la novela. La súbita aparición de la palabra infantil provoca una epifanía entre los adultos, expresada por una exclamación que rompe la sucesión de frases declarativas del texto. Los esquejes y los hijuelos enraizaron y crecieron no con el agua del río de Chumbo, sino con la sangre de los dos sepultados. El recuerdo de la pasión del joven por las brevas interrumpe el ritmo del relato con una oración en discurso directo, que marca el advenimiento de una legitimidad de la palabra infantil antes no reconocida y despreciada. No sabía que era importante, confieso. Bueno, con este somero análisis textual se puede observar cómo la higuera es el lugar de una auténtica revalorización de la mirada infantil sobre la violencia de la historia. El episodio de la excursión escolar, organizada a la Vega de Fadura, resulta en este sentido muy revelador. Al poner en tela de juicio el tradicional encasillamiento del niño en una postura de infans, se concede protagonismo a su palabra y su memoria, para que coexistan con otros relatos memoriales más adicionales. En este sentido, la novela resulta ser un caso paradigmático de construcción de una memoria multidimensional, tal como fue definida por el historiador estadounidense Michael Rosberg en sus trabajos sobre el Holocausto. Bueno, os leo la definición de la memoria multidimensional. Bueno, la traducción es mía. El término memoria multidimensional se acuñó para conceptualizar lo que ocurre cuando diferentes historias de violencia extrema se confrontan en la esfera pública. Gracias a este concepto, luchó en contra de lo que llamo la memoria competitiva, una comprensión basada en la lógica del juego de suma cero que ha dominado muchos enfoques populares y académicos del recuerdo público. Sugiero que la memoria funciona de manera productiva a través de la negociación, la interrelación y el préstamo. El resultado del conflicto de memoria no es menos memoria, sino más. Las memorias colectivas emergen de manera dialógica. Como hemos visto, el advenimiento de una memoria multidimensional en la higuera es posible gracias a una organización y unas estrategias literarias muy singulares. Gracias a ellos emergen nuevas voces, como la de los niños, al tiempo que trata de no silenciar otras narrativas individuales, la de los republicanos encarcelados, la de las familias golpeadas por el duelo e incluso de los verdugos banales del campo franquista, para retomar otra vez el concepto de Hannah Arendt. De este modo, se construye una memoria colectiva nueva, no por oposición ni por competencia entre diversos relatos, sino mediante un diálogo entre estos. Aquí radica la originalidad de la novela de Ramiro Pinilla, quien aboga por superar el conflicto a través de una verdadera dialéctica de la memoria. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Raúl, por esta explicación, este análisis textual que evidentemente pues, nos da pues, la imagen esa de esa reconstrucción, pero que vuelve al concepto de guerra interminable que se va prolongando y sobre todo que da la mirada a otros, como ayer hablamos de los subalternos, de los donnadies, pues aquí tenemos otros personajes que también han sido silentes, la de los niños. Y a mí lo que me gusta es el aspecto positivo, que me recuerda, ayer también se mencionó a Nietzsche, pues esa idea del eterno retorno y del triunfo de la vida sobre la muerte y de la vida también y la naturaleza sobre el conflicto. Y ese mensaje positivo que creo que es que nos tenemos que quedar para seguir avanzando. Pues bien, vamos ahora a otra visión de la guerra con María Encarna Pérez Avellán, que es doctora por la Universidad de Murcia en 2012, con una tesis titulada Romances versus novela, recuperación y renovación de la materia caballeresca en la novela española del siglo XX, de Morso Amor a Olvidado Rey Gudú,
y es una joven investigadora que ha publicado en Anales Cervantinos, Actonova, Polibión, bueno, y otras revistas de prestigio y también de divulgación. Ella trabaja con un proyecto italiano sobre la Madrid del siglo XX en la Universidad de la Roma de la Sapienza, y ahora, en 2008, hay que destacar que recibió el premio Juan Valera de Estudios Valerianos y actualmente trabaja en el Instituto Melchor de Macanaz en Ellín, en Albacete. Así que Encarna nos va a hablar en esta, o María Encarnación, no sé cómo prefieres, Encarna. En esta ocasión nos va a hablar de Ramiro Pinilla como escritor de nuevo de la guerra. Cuando quieras. Gracias, Lola. Bueno, en primer lugar, querría agradecer la oportunidad que tanto Jimena, Lola, me brindan de estar aquí con todos ustedes, abordando la figura inmensa de Ramiro Pinilla. No soy especialista, para nada, en Ramiro Pinilla, la caballería nada tiene que ver con él, pero sí una lectora deslumbrada desde hace 20 años. No sé si está el micrófono un poco. Vale. Bien, me van a permitir que lea la intervención, ¿de acuerdo? Y para ello, esta primera diapositiva, vamos a tomar como hilo conductor esta última novela publicada, El hombre de la guerra, de la que también ha hablado el profesor Valls hace un rato. Un hombre de la guerra que nos puede conducir a las armas y las letras a modo de presentación o de introducción, y las armas y las letras, por tanto, al Quijote y a Cervantes, del que también se dijo ayer la injusticia del olvido en cuanto a la no concesión del premio Nobel, del premio Cervantes, en este caso a nuestro autor, a Ramiro Pinilla. Las armas y las letras. Ramiro Pinilla, que pareciera acreditar contemporáneamente las palabras de Don Quijote en el discurso ante los cabreros, pues cito: alcanzar a ser eminente en letras cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vaguidos de cabeza y otras cosas a estas adherentes, que en parte ya las tengo referidas, nos las han referido pues, los ponentes que tuvimos oportunidad de escuchar ayer, también quienes nos han precedido. Estamos en el capítulo 38 de la primera parte, fin de cita. Dirigió las suyas hacia una guerra sin fin y vertebral, de la que desgarra las primeras narraciones en 1977, primeras historias de la guerra interminable, y a la que regresa no llegaría a marcharse en los títulos sucesivos que habrían de consagrarlo por hacer del conflicto español el útero de tramas y personajes extraordinarios a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo y este casi cuarto del presente. Las letras pinillescas descansan, en buena medida, en las armas metonimia de la guerra civil, narradas, trascendidas y trascendentes, convirtiéndolo en escritor de la guerra. Con motivo del reciente centenario del nacimiento del autor, Tusquets publicaba una novela inédita, hallada en el trastero de Walden, parece ser, que no es en modo alguno su último trabajo, sino más bien casi ópera prima. El hombre de la guerra carece de una fecha exacta en cuanto a datación, pero la horquilla para encastrarla parece comprender los años 72-74. Por aquel entonces, y hace de esto 50 años, el bilbaíno apenas había despegado en el panorama editorial español, aunque ya hubiera publicado la brillante Las ciegas hormigas o la finalista del premio Planeta Seno en el año 71. También entonces la guerra se mostraba inaugural y enorme leitmotiv de su trayectoria narrativa venidera. Las grandes obras basculantes sobre ella, como la colección de relatos mencionada, que se uniría a Recuerda o Recuerda del 75, Antonio Bell Russo, ciudadano de tercera, del 2007, tras la revisión anecdótica del propio autor de Antonio Bell Rojo, ciudadano de tercera, del 77, Huesos, del 97, la trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas o La Higuera, en el 2006, llegarían mucho más tarde. El reconocimiento a su trayectoria inmensa también. Vamos a arrancar esta pequeña reflexión a propósito de la guerra precisamente con esta novela, con El hombre de la guerra. Gótica guerra con hombre presencia. Que Ramiro Pinilla es uno de los escritores que más y mejor han abordado la guerra civil resulta incuestionable.
Hasta el conflicto del 36 se abisman narradores y poetas y, en menor medida o ya más tarde, dramaturgos, como son los casos de Antonio Corvallejo o Alfonso Sastre, individualmente o vertebrados por generaciones literarias de muy diferentes estéticas, que ahondaron bien en los aspectos más historicistas y posicionados, en especial si las obras se encuentran todavía cercanas relativamente a la cronología de la guerra, la trilogía de José María de Gironella, que la mencionábamos hace un rato, hasta Arturo Barea, con La forja de un rebelde, en plena década de los 40 y desde el exilio británico, sin olvidar a Ramón J. Sender, publicando desde México en el 42 su Crónica del Alba, bien en aspectos más intrahistóricos que captan la repercusión decisiva que la guerra tuvo en comunidades e individuos, con un censo extensísimo de firmas que no expondremos. Ramiro Pinilla se situaría durante casi 4 décadas en este segundo escenario, el de la permeabilidad del conflicto para con quienes lo vivieron directa o indirectamente a través de la memoria familiar heredada y expuesta con precisión, casi quirúrgica por el escritor. El hombre de la guerra parecía apuntar desde el título hacia esta ósmosis tan sólida en las novelas y relatos posteriores, pero su lectura vira, desde el comienzo, hacia una trama en la que también se advierten las hechuras policíacas y la conciencia metanarrativa, casi una muniana metalepsis llenatiana, que su protagonista, Urco Pínaga, desarrolla conforme indaga en el misterio del caserón familiar, recibida con urgencia la carta de la tía Flora, ya fallecida. Urco preludia al futuro Samuel Esparta. Ambos son y se saben escritores. Samuel, además, llegará a reconocerse personaje al más puro estilo de Augusto Pérez y Niebla, debiendo investigar frentes en apariencia distintos, pero finalmente similares. Si Samuel termina desatando los nudos que tejen crímenes variados acaecidos en un hecho que le es inmediato, Urco quedará atrapado por la casa en la que una misteriosa presencia, más con mayúsculas, ha desatado el horror de la prima Regina. Urco es el personaje que adopta cierto aire de similitud para con el Carlos Deza, protagonista de la trilogía de Torrente Ballester, Los gozos y las sombras, 57-62, por figura regresada al país tras muchos años lejos, si bien no en calidad de psiquiatra acomodado a los usos franceses del París en el que vive, sino de escritor determinado por el trauma del niño de 9-10 años desarraigado, al que se envía en plena guerra a Londres. Aunque a diferencia del churruchao, Pínaga no haya venido a desenlazar, andando la trilogía, la guerra y la derrota personal de Clara Aldán, sino a esclarecer unos hechos amparados varias décadas antes que parecen comprometer la memoria de su tía y de su madre, como un nuevo Poirot, Holmes y Dr. Watson, homenaje particular de Pinilla a sus modélicos Raymond Chandler y Dashiell Hammett y al norteamericano. La guerra asoma por vez primera a través de esta costura y a través también de las trazas, de las pesquisas detectivescas, con su reconstrucción minuciosa de investigador, escritor, que revela al lector lo que ocurriera en su momento. La Mayatu de los Pínaga no es Altubena, de Roque y los Altuve, ni la Galea, ni el Caserón de los Bascardos, el Galeón de ella, ni Ollarcena, ni mucho menos la Subarquea telúrica que sustenta lo mítico en la trilogía. Mayatu se aproxima al cronotopo que funde el espacio y el tiempo de lo amenazante, a la localización exactas con puertas... Perdón. A la localización exacta con puertas, ventanas y plantas, de la hostilidad que entraña a aquello que se desconoce, a la casa que infunde el pavor, situado en un nuevo gótico. Mayatu es una suerte de casa tomada, la imagen que ven en la diapositiva pues es un plano del relato Casa tomada, como si el relato que Cortázar publica en el 46 se hubiese trasladado desde Buenos Aires hasta Guecho, minando la estabilidad de Regina. Entre quienes acompañan a Urco para poblar este escenario que aspira a resultar inquietante, reaparece, si uno ha tenido ya el placer inmenso de leer a Pinilla, o debuta, si el lector se acoge a la diacronía particular del escritor y su producción, don Pedro, el cura que toma el relevo al centenario don Eusebio del Pesebre, circuyendo la nueva trama a la coordenada geográfica Guecho-Tarra que el autor trasciende desde la ficción en cada obra y que dota a la narrativa de Pinilla de un dinamismo autónomo y galdosiano, de personajes, espacios, tiempos e historias que se van entrelazando, superponiendo, orbitando o complementando hasta crear un mundo propio y sumamente sólido.
Pero la guerra, más allá de detonar el exilio forzoso del crío, el misterio y los terrores de la prima, se doblega al hombre enigmático del título, al topo. Ayer hablábamos del libro de Leguineche, al que condicionó, subyaciendo como razón de ser de las circunstancias de un tercero que podría haber preludiado argumentalmente a los homólogos, a esos otros topos contenidos en Pa Negra, de Emili Teixidor, del 2003, Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, en el 2004, El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, en el 2012, pero también a algunos de los hermanos Jáuregui, en Huesos, del 97, o en la misma Verdes Valles, Colinas Rojas, prorrogada la historia de la familia como integrantes del coro que es Guecho y no como los protagonistas que fueron en Las ciegas hormigas. Porque los largos años del caínismo, como detonantes de experiencias y pulsiones cruciales, se consolidarán en la escritura vasta de Pinilla, pocos años después de esta novela auroral, a través de los Altuve viejos, que en julio del 36, a las 5 de la tarde, ya han asumido que ha estallado la guerra y con ella una nueva dirección narrativa para el escritor. Nos centramos a continuación en los relatos, las estampas y los relatos, por tanto, de primeras historias de la Guerra Interminable del año 77, con un título inaugural en sentido recto. Las primeras historias no lo son solo de una trayectoria literaria amplia, también lo son del proceso de ficcionalización del conflicto desde la estética realista y la sublimación de esta por el detalle íntimo y familiar que transforma cada relato hasta situarlo en un plano universal, válido, por tanto, para cuantas guerras cupiera imaginar. En el primero de los textos, el mencionado Julio del 36, la historia permea la intrahistoria de la familia Altuve con una simetría perfecta. Marcos, el adolescente de la casa, aunque infantil aún, al calibrar el alcance de los hechos recién desatados, se lanza a enrolarse en el baztoki, cito, porque van todos, pese a la oposición de sus mayores que saben que, vuelvo a citar, las guerras que empiezan no se acaban nunca. El leitmotiv de Urco Pínaga ya aparecía expreso, siendo recuperado como anatema poderoso y contundente en este primer texto de la colección posterior, amalgamando la conciencia de los viejos y la inexperiencia del muchacho ungido con tierra por el abuelo, para quien la guerra será la prueba de fuego, y aquelates y la escopeta perdigonera funciona mejor con patos o ave frías. Marcos, ajeno a la sangre de la deflagración recién comenzada, derramará más allá de la jornada de caza, también es el soldado del que Cervantes, sobrevenidas las armas, predica que, cito, lléguese un día de batalla, que allí le pondrán la borla en la cabeza, hecha de hilas, para curarle algún balazo que quizá le habrá pasado las sienes o le dejará estropeado del brazo o pierna, y cuando esto no suceda, que el cielo piadoso le guarde y conserve sano y vivo. En la misma línea de trascender la anécdota familiar o de las pequeñas comunidades vecinales se desenvuelven el resto de los textos. Así, en friso, hace del maestro Don Manuel, tan relevante en Verdes Valles, Colinas Rojas, por ser depositario de la memoria colectiva de Guecho, el mentor de Asier Altuve, al mostrarle la universalidad fratricida desde la analogía entre el relieve de los guerreros clásicos del librito de texto y el desfile de Gudaris del pueblo, catálogo de héroes homérico y caballeresco deconstruido, que surge de la contemplación desde la loma, como hace Cervantes. De nuevo, Don Manuel confirma en Las cenizas del hierro que lo está releyendo por enésima vez. Al subir Don Quijote y Sancho ante las nubes del polvo del campo manchego que actualizan los valles y colinas vascos, esa situación de superioridad escópica o visual. Sin embargo, la epifanía de la guerra se sublima probablemente en los que sean los dos relatos puntales de la obra. Euskera es, ayer descubrí que llevaba pronunciándolo mal muchos años, euskera es, lo aprendí ayer, gracias, y Guernica. Al primero lo arma la crueldad de la diglosia, que relegó a la lengua vasca, tras la guerra, a la proscripción y la intimidad clandestina y sotoboche del yarlecu doméstico, con la colateralidad comunicativa humana. El texto desgarrador concentra todo el ecumenismo del sufrimiento de la guerra en la abuela, despojada de onomástica propia como el hijo y la nieta lanesca, muda por su condición monolingüe, escrupulosa con el interdicto lapidario de la cárcel, que da título al relato hasta convertir sus labios en una línea azul, cosida como con pernos, pétrea. También ayer hablábamos de la importancia de la piedra en cuanto al
al despojamiento absoluto de emotividad y de pulsiones, pero con la necesidad vital del perdón del hijo, condenado a muerte por el bofetón, el plastazo, se comentaba ayer, que le propinara cuando era crío, la elocuencia vehemente de las miradas de la anciana, a quien se le concederá una única palabra vasca, agur, dotada de toda denotación y connotación posibles, soporta la progresión de unas escenas que trascienden lo anecdótico de la visita definitiva al condenado. Al segundo, a Guernica, lo vertebra el bombardeo del 37, que conducirá a Ribascardo a transformarse en un Hamlet o una Electra cavernaria y universal, cuya función será la restitución de la dique griega, la justicia griega, destrozada por los pájaros metálicos de su microcosmos telúrico, a través no de la sangre, con Shakespeare o Sófocles, sino de la ucronía, Torrente Ballester, la isla de los jacintos cortados, las fake news también comentadas ayer, lo que pudo ser y no fue y debiera haber sido, esos tiempos en paralelo, que Pinilla vehicula desde un partido de fútbol celebérrimo de cuya victoria a manos del Guernica Fútbol Club no queda constancia en las hemerotecas. La guerra concierne cada aspecto de la vida individual y gregaria, el idioma, la orfandad brutal, la pérdida de la inocencia, axiales siempre en los relatos liminares de Pinilla. Pasamos a continuación al grueso de las obras esbozadas. Vísperas, heridas y cicatrices. Huesos, 97, y Verdes Valles, Colinas Rojas. La trilogía vertebradora de la narrativa de Pinilla está concebida como crónica, desde la ficción, de un siglo que comprende desde la segunda mitad del siglo XIX, con el movimiento obrero que nacía en las minas dirigidas por Cristina Ollaindía y Camilo Bascardo, hasta la década de los 60 del pasado siglo, con Cresa, el bisnieto de ambos, tras su implicación en la muerte de Benito Muro. Pinilla no rebasaría este límite temporal al ceder el testigo narrativo en los años posteriores al amigo y discípulo que fue y sigue siendo Fernando Aramburu. Cito a Aramburu un minuto. He aprendido de mis mayores, de Ernesto Sábato, Ramiro Pinilla, Rafael Chirves. Ramiro Pinilla, al término de una cena, me dijo: Fernando, yo he llegado hasta mediados de los 60, se refería a su monumental Verdes Valles, Colinas Rojas, una obra maestra, Fernando Aramburu, en la historia novelada de nuestros paisanos. De ahí en adelante te toca a ti, en una entrevista publicada en El Heraldo el 8 de noviembre del 2016. Pinilla intensificaba el determinismo de la guerra en la confrontación de tramas, en la conformación de tramas y personajes. Plantear la repercusión de aquella en la intensidad y la extensión que caracterizan la tierra convulsa, los cuerpos desnudos, las cenizas del hierro, es tarea imposible en unas pocas líneas. Pinilla permea también de manera tripartita, antes, durante y después de la guerra, cada uno de los volúmenes estableciendo la correlación imprescindible entre los vientos de preguerra de la primera, el estallido de la misma y su incidencia directa y singular en personajes y familias en la segunda, y las consecuencias y los traumas finales prorrogados en los años posteriores al conflicto en la tercera, amplificación magna, la terna, de cuantos relatos integraban primeras historias de la guerra interminable. Si bien concernido por la coordenada vasca, el clima de preguerra, con la convulsión social que la precede, aparece en el primero de los títulos conforme a la cronología interna, se aproxima a la década de los 30, la confrontación entre mineros y Ollaindía, dimanada en las reivindicaciones sindicalistas que inicialmente defendió Isidora y que tiempo más tarde reactivan Fabiola Bascardo y Roque Altuve de nuevo, tensa la convivencia de la comunidad guechotarra polarizada en sendos bloques. El activismo de la hija de Cristina Ollaindía y la implementación de una estructura organizativa firme que sustente la larga huelga iniciada en paralelo a los movimientos que también recorren el norte del país y tienen en Asturias su principal exponente, consolidan el arraigo político republicano, socialista, comunista, sindicalista y anarquista que habrá de chocar con el conservadurismo de la alta burguesía dueña de minas, navieras y altos hornos. Se prepara el escenario para cuando la guerra haga acto de presencia en la tierra vasca. Así, mientras que Camilo Bascardo, que modifica la ortografía de su apellido para afianzar vínculos, particularmente con el PNV en el que milita Cristina, su esposa, es confinado en la bodega de un barco durante meses, como represalia, pero también como medida de presión, la guerra de trincheras en el cinturón de hierro de Bilbao se recrudece día tras día. El cerco a la capital
se estrecha. Escasean munición, armas, avituallamiento, se producen bajas y bajo la metralla, las detonaciones, las bombas y las granadas entrecruzadas del frente, las figuras de una Flora a punto de parir y Roque, custodiándola y portando en la silla, como hiciera con Isidora, para que descanse, se desplazan infatigables, animando con soflamas a los destacamentos o a los soldados solitarios en una estampa renovada de la arenga épica medieval. Para cuando la guerra acaba, los verdes valles y las colinas rojas están deshechos, degradados. Se recompondrá ella, incólume, a la debacle, aumentará su ya holgadísima posición económica, mientras que Mercedes Azcorra será represaliada en su doble condición de maestra y mujer, resultando rapada. Manuel Goénaga, imprescindible como voz conductora y editora de los hechos, será liberado inopinadamente en el 38, albergando desde entonces la culpabilidad de quien siente que abandona a sus compañeros de celda por un giro arbitrario de la fortuna. En el grupo se perciben atisbos de hermandad carcelaria que evocan los que posteriormente Buero plasma a través de Asel, Tomás, Lino, Max y Tulio, inolvidable coro protagonista de la Fundación del 74 y aún previamente Max Auf en determinadas escenas fragmentarias de Campo de los Almendros del año 68. Porque como prueba de fraternidad leal, la sardina de la lata de conservas correspondiente a Manuel se revela análoga a las raciones ínfimas de que se desprende Asel a favor de Tomás, enfermo. Cito, allí quedaron Patricio Sarria, Bruno Jáuregui y Marcos Altuve. No eran palabras, sino excreciones de una mente resquebrajada. Estaban conmigo. Íbamos a comer las 3 sardinas de una lata. Solo pude despedirme de ellos con la mirada. Solo pude dejarles mi sardina. Allí quedaron, porque yo y no ellos. Los personajes capitales conducen a unos hechos específicos en la trama, pero no con ello exclusivos o indiferentes a cuanto realidades pautaron el desarrollo de la guerra y las repercusiones, acciones y reacciones que ésta contuvo. Porque llegará el recuento anónimo para otros, pero paradójicamente nominal, para las mujeres, las madres, las hijas y hermanas de los muertos y los no muertos, los hijos, los padres y hermanos perdidos para siempre u ocultos, de nuevo los topos, en pajares, en establos o en las cámaras. Huesos, la breve novela seminal de toda la trilogía, pues la contiene embrionariamente, estaba prácticamente terminada. Verdes valles, colinas rojas, aboca al lector al infierno de la casa Jáuregui, panteón de vivos, descrita literalmente, en la que el tiempo se ha vuelto eterno presente o duré, eterno retorno, también mencionaba Lola hace unos minutos, del Iadeo eternidad negativa de Cioran, hace Pinilla de Josefa, una Níobe renovada, guechotarra y contemporánea, condenada a la ausencia de Sabas, de Cosme, de Bruno y de Ismael, ya perdió a Fermín en el acantilado antes de la guerra, muertos en el frente. La versión oficial quedará deconstruida por Asier Altuve, tras el accidente mortal de Alodi al vislumbrar la pelambrera hirsuta y rubia de Ismael en el Ventanuco, revelándosele como a Edipo la verdad del silencio y la detracción social de Nerea. Con el pequeño de los Jáuregui, Ramiro Pinilla regresa al ostracismo del muerto en vida huido que ensaya en El hombre de la guerra, con el anatema de que el mutismo de Ismael ha alienado a ambas mujeres, sepultándolas en vida. Asier, que vislumbra a Ismael en 1944, el mismo año de la publicación de Hijos de la Ira, del significativo Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, compartirá la clandestinidad del caserío a costa de su felicidad propia, y cuando la muerte de Ismael, 13 años después, parezca develarlos a todos, Josefa, Nerea y Asier, don Manuel in extremis, tras la estratagema de los falsos huesos, la sombra de la duda y la sospecha del malditismo fatídico que propugna el maestro para el pueblo ahora cobra cuerpo en Cosme. El ciclo se reinicia. Nadie puede burlar el miedo y las hormas que instauró la guerra y sus represalias. Cito, empecemos todos a vivir. Dice Asier, usted piensa como los que se estancaron en la guerra. Se trata de quitarnos el miedo, todos los miedos, toda la podredumbre que arrastramos. ¿Hasta cuándo durará la maldita guerra? Sin embargo, contesta don Manuel, parece que aún no hemos llegado a su final, al final de toda la historia. La guerra de Nerea está sin concluir.
Una guerra y una posguerra sembraron un miedo en cuya persistencia yo creí hasta el presente 1957, pero ellas necesitaban una seguridad tan absoluta de que nadie sospechaba nada como la que tuvieron en el año 37 al esconder a Ismael y a Cosme. Conteo de los muertos y sepulcros de los vivos sumados a las palizas de los convivientes en la comuna de Llorcena, con Adolfo como personaje emblemático de la represión, la execración de Mercedes y el regreso a dos personajes angulares del tríduo de novelas a través del episodio climático que es la violación en la playa de Fabi y Flora, madre e hija, por el alcalde Benito Muro y sus hombres, ajeno el niño Océano Cresa al temblor irreprimible y el silencio lacerante con que la abuela y la madre lo aguardan una vez haya acabado de jugar. Muro, converso político del nuevo régimen que abomina con visceralidad de los valores viejos, antagónicos a lo que siempre fuera él, que encarnan Fabiola y Flora Bascardo, elevará a su máxima expresión la perversión del poder, pues sabiéndose impune brutaliza a las dos mujeres en el hecho universal con que milenariamente se sojuzga, anula y aniquila la dignidad de esta, la violación. Pinilla entroncará el pasaje con la tradición áurea española, lopesca, calderoniana. Al verter a las cenizas del hierro esta abominación, nuestro autor reactiva el mecanismo secular de la astrea o la dique transgredida, que el Teatro Barroco Nacional denominara honra, para cuya reparación será imprescindible la venganza. Solo con ella se restaura la justicia poética siglo-dorista consignada por Alexander Parker. La integridad inmanente en la mujer queda actualizada o revestida por el contexto de posguerra. Quebrantarla, devastar atrozmente la dignidad de la una y la otra es flagrante y deliberado abuso de poder. Urge exigir el actante lopeano del vengador. Es imposible. La figura de la ultriz, como Laurencia, Casilda o Isabel, que instigan la reparación vía venganza, no pudiendo ser otro, sino Océano Cresa. La determinación política de Benito Muro y Océano, hijo y nieto de las víctimas, añaden matices atláteres. Anulados por la guerra los viejos patrones, desplegados sobre los verdes valles y las colinas rojas para siempre, comienza una nueva época, doliente y silenciosa durante largo tiempo todavía, hasta reconstruir los acontecimientos hacia la desaparición definitiva del personaje inicial que espoleaba la trilogía toda y que es la enigmática ella. La mujer proveniente de Gibraleón emerge renovada en las cenizas del hierro como reposición emocional para el lector tras el tiempo de la barbarie y surcos hondos que la guerra deja en quienes desfilan por verdes valles. Vamos a la penúltima. Erinias, remordimientos, sobrevuelan la higuera. Del 2006. Pinilla regresaba más de 3 décadas después al motivema particular de la tierra protegida y la zanja vigilada hasta la obsesión ya ensayado en El hombre de la guerra, a través de la que probablemente ha sido la novela más apegada a las pulsiones que concernían la ibris del personaje clásico trágico. Su detonante es un fragmento que también ha citado el compañero de mesa, Raúl. No hay duda de que formamos dos grupos, dos Españas como en la guerra, dos Españas silenciosas. Alguien saca la pistola. Es Luis Severio, el más joven de nosotros, solo 18 años. Los rojos mataron a su padre en julio del año pasado. Coge del brazo al hijo y lo aparta, pero Pedro Alberto le señala con la mano al padre y Luis se dirige a él y levanta la pistola. Y entonces el silencio es roto por el padre. Mi hijo es inocente. Las consecuencias, voy tratando de agilizar, las consecuencias serán que el protagonista de La higuera superará a Urcopínaga y a Flora sin medida por trasvasar hasta su postura encorvada en la proxémica del escenario, que es el terruño, los remordimientos mortales que transforman su vida en un infierno no sactriano, sino radicado y consumado exclusivamente en él. Para Rogelio Cerón, el infierno no han de ser los otros, sino uno mismo, situándose de nuevo la guerra al fondo, no con batallas o nombres relevantes, sino con la locura de las sacas de civiles que perpetran los unos y los otros, la simetría trágica de la que también hablaba Adrián, las depuraciones, los juicios sumarísimos o los paseos, el terror contra todo y contra todos. Cerón, responsable directo de la sangre de los maestros de la casita fusilado por su mismo retén de falangistas, no habrá podido imaginar que la que estaba programada como una de las acciones macabras colaterales de la guerra comportaría la mirada perpleja, pero también escrutadora y honda, del niño Gavino, a cuyo padre matan,
Tampoco que la observación del crío no solo fiscalizará su acción compartida, lo hará implacablemente con el resto de su vida. Tan lacerante es el recuerdo de los ojos del crío. Rogelio Cerón cae en una postración solipsista que lo arroja a una realidad íntima devorada por las erinias y la desesperación, tanto mayores cuanto más próximo está el momento en que el ayuntamiento se haga con el terreno para la construcción de un instituto. La remoción de las tierras supondrá localizar los cuerpos de los maestros fusilados, la constatación radical de su responsabilidad penal, su culpa y su pecado milenario: no matarás. Cerón, sujeto agente en otro tiempo, devenido impaciente por estar su crimen concernido por el descubrimiento de los restos, habrá de colmar todas las medidas. No lo van a redimir el perdón sincero y crístico que trae Gavino, ya convertido en sacerdote tras sus años en el seminario, una vez que abandona la casa tras la muerte del padre. Rogelio Cerón no se va a redimir por este perdón de sacerdote que trae Gavino. La imposibilidad del personaje principal para concebir esta última pulsión albergada por el hijo del maestro fusilado lo desborda, y como Ajax, como Judas, rebosante el sufrimiento por los remordimientos, Rogelio Cerón se cuelga. La última diapositiva, que también voy a abreviar, es pues una pequeña reflexión a propósito de "Hubo una guerra y te tengo testimonio". Es una línea, es una frase, la de "te tengo testimonio", que procede de don Eulogio del Pesebre, en los delirios del cura de San Bascardo, en Primeras historias de la guerra interminable. El cura, don Eulogio del Pesebre, se convierte en una suerte, o aspira a ser una especie de Funes el memorioso, acumulando memorias, perspectivas, posicionamientos por parte de toda la comunidad, cuando la comunidad lo que fundamentalmente pretende pues es, si no el olvido absoluto, si al menos la amortiguación del dolor. El suceso más determinante, con esto acabo, de la historia del pasado siglo en el país se transforma en denominador común o en raíz de buena parte de su obra, sin la aspiración de lo cronístico y sí con la vocación de testimonio de unas voces de ficción que pudieran representar a otras tanto veraces, por cuanto de verosimilitud y firmeza en su construcción de caracteres portan. Los jauregui, los maestros, los curas, los alcaldes y los críos que desfilan, protagonistas o coreutas en los relatos, las novelas o la epopeya vasca contemporánea, que es la trilogía Suma, subliman al hombre de la guerra que devino en el escritor de la guerra que ha sido Ramiro Pinilla. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, pues gracias Encarnación por esta cartografía tan general, este recorrido diacrónico, pero al mismo tiempo el diálogo tan intenso que has pretendido encontrar con todos estos temas y motivos recurrentes, no solo de la literatura española, pero también de la literatura universal, y así tenemos pues una visión panorámica, pero otra visión también complementaria que muestra bien pues todos los trabajos, cómo se prestan a indagar y a buscar cuáles son los diálogos de la obra, pero también cómo el mismo se codifica, y un complemento con lo que nos han aportado las dos ponencias, incluso con la que cierras de manera muy circular pues la ponencia de Fernando Valls, la conferencia. Bien, pues no podemos dar la palabra, así que invitamos a la palabra. ¿Sí? ¿Al final 5? Ah, vale, sí, no, pero iba a enviarlos al café. ¿Ah, sí? Vale. ¿Dónde está Fernando? Que no lo veo. A las 12 va a haber una proyección de 25 minutos, un documental, hay un pequeño cambio de horario. Ese documental será a las 12 y a las 12:30 daremos la palabra a los miembros del taller, que tendrán hasta las 2. Luego acabarán aquí en Ibarrola, así que tenéis la palabra. ¿Dónde está Fernando? Que no lo veo. Bueno, no sé. ¿Que en las luces estas? Sí.
No, porque si quiere alguna pregunta. Bueno, pues nada, queda abierto el turno de preguntas si alguien quiere comentar, preguntar. No, pues nada, dejamos unos minutos de descanso, no veo nada. ¿Sí? Sí. El micro. Solo quiero intervenir para agradeceros el trabajo hecho y felicitaros, porque yo creo que además han sido dos ponencias muy complementarias. Adrián, yo creo que el análisis digamos, de ese comienzo de la higuera, con sus relaciones al final, indica cómo trabajaba Ramiro, ¿no? Que trabajaba por escenas y trabajaba de una manera, además, yo creo que muy viva y con muchísimo talento para reflejar en muy pocas líneas una temperatura moral, ¿no? Ahí se refleja muy bien en ese comienzo cómo la novela juega incluso un cierto despiste, porque empieza con algo muy conmovedor y, como tú dices, de pronto hay otra voz que se cuela, que es un personaje que casi es cómico, ¿no? Que es ese personaje que los niños enseguida, con esa listeza muy de Mark Twain, ¿no? Le ponen un apodo que la misma profesora reconoce que, después de la emoción, del dolor, de saber que hay tragedias silenciadas, se sorprende de lo chispeante que es un niño poniendo el mote a un tipo rarísimo que ellos conocen y al que le roban los higos, ¿no? Es una mezcla increíble, yo creo, del talento para jugar en varias pistas a la vez en 2 páginas nada más, ¿no? Entonces me ha encantado cómo enlaza perfectamente con lo que ha hecho Encarna. Te felicito porque ha sido, yo creo, una cosa para mí deslumbrante de cómo has puesto el mapa narrativo de Ramiro a la altura que merece y cómo has reseguido la espina dorsal que es la guerra en toda su producción, ¿no? Es maravilloso cómo lo has hecho, me he quedado fascinado. Enhorabuena, de verdad, porque también enlaza con algo un poco incomprensible. La higuera es... Ramiro me contaba que quería contar el efecto devastador, enlazado con lo que habéis dicho de la inocencia, ¿no? Que puede tener la mirada de un niño en el tipo más cruel o más sanguinario con el que se cruza. El reflejo de esa guerra, y como habéis leído los dos, el fragmento en que se disparan a bocajarro los tiros, que me parece muy significativo porque es una prudencia tremenda, pero es contada con una objetividad hermosa, porque está desde el punto de vista de los monstruos, de los fascistas, haciendo las sacas. Pero de pronto hay esta figura que es el detonante de la novela y que a él le obsesiona mucho, que es la mirada de un niño. La mirada de un niño puede ser devastadora, ¿no? Y entonces la maldición de Cerón va a ser que, como muy bien has explicado, Encarna, es la propia, digamos, el remordimiento de conciencia. Nadie se lo va a hacer. Ni siquiera ese niño ya convertido en adulto y en sacerdote. Y en cambio, la cosa, para mí, la línea en la que juega Ramiro, que es esa cuerda floja, que siempre me inquietaba un poco de la novela, que me parecía una cosa magistral, es cómo pasar del dolor más intenso, de la denuncia, de la memoria, a un personaje que a veces es un poco grotesco, pero que es el castigo que merece, ¿no? Y visto ahora, cuando lo habéis comentado vosotros, también me di cuenta que ese protagonista, no sé qué pensáis, acaba siendo también una demostración, lo has dicho fugazmente, Encarna, de la banalidad de los verdugos. ¡Qué bueno! Porque en el fondo eran unos salvajes, pero eran completamente idiotas. Perdonadme, pero es que remueve muchas cosas lo que habéis dicho hoy y es una perspectiva mucho más adecuada que me da el tiempo y que me da esta introducción del valor de esa novela, que se movía en una cuerda floja. Pasaba de la emoción a algo que rozaba a veces el esperpento, pero que tenía sentido porque quería demostrar en el fondo que era un tipo sin ninguna personalidad, era un tipo que merecía no el castigo que todos le atribuiríamos, sino el castigo interno, el infierno interno de que nunca se va a reconciliar consigo mismo. Eso es maravilloso. Lo habéis explicado muy bien, me ha iluminado mucho esa novela otra vez. Gracias.
agradeceros a los dos también. La ponencia ha sido magnífica, no solo por el contenido, sino también por lo que habéis derrochado de otras obras, de otros puntos a tener en cuenta, ¿no? Otras obras en concreto. Bueno, os hablaba ayer que pertenezco a una familia fuertemente represaliada por el tema de la dictadura, del golpe. Y Encarna ha hablado de un tema de narración casi quirúrgica, ¿no? Una cosa así has dicho. No soy capaz de ponerlo en pie. De Ramiro. Y con respecto a este tema de la memoria, habéis dicho una cosa muy importante, que inmediatamente Ramiro dice, no textuales, no me ha dado tiempo de recogerlo, las familias quedaron tan impactadas, la familia represaliada, quedaron tan impactadas que ni siquiera se planteaban reaccionar. Y efectivamente, de forma quirúrgica, Ramiro habla del impacto de lo que después duraría en este país inexcusablemente durante años, de lo que todavía dura. Familias que no se plantearon reaccionar y que no reaccionaron hasta el año 2000, muchas de ellas. El silencio que siguió a la fuerte represión, a los fusilamientos, a los exilios, a la depuración, a las violaciones de las mujeres, como tú bien apuntabas. Eso fue tan fuerte que no se habló aquí hasta los años 2000. Tuvimos que ser, y tuvieron que ser, los bisnietos, los que oímos las primeras palabras por parte fundamentalmente de las mujeres, de las familias que guardaron la memoria. Entonces es impactante y me ha llevado inmediatamente a esa falta de reacción, el terror que fue tan sádico, también tan banal, como decía Juan, ¿no? Pero tan impactante en estas familias que simplemente callaron, no pudieron reaccionar, ¿no? Y después, por otra parte, también me ha llamado mucho la atención el tema de las sardinas que hablaba él en la despedida de Manuel, de sus compañeros de destino, las sardinas, y lo he unido también al tema del imperdible que hablaba alguien ayer también, del tótem, cómo Ramiro da importancia, separa en lo más humilde, en una sardina, en un imperdible, ¿no? Y es magnífico también porque también son don nadie, esos dos objetos, ¿no? Son objetos simples, don nadie también, los que él dota de un protagonismo tremendo, ¿no? Compartir la sardina, destrozar el tótem y convertirlos en imperdibles. Y bueno, nada más, eran dos ideas que me han surgido. Gracias. ¿Queréis responder o algo? Yo creo que si queréis tener, todas un poco insistentes, pero si queréis tener un momento de pausa y de café, Hay que parar, ¿no? es el momento. Venga. Así que, Pues gracias a todos. Sí, muy bien.